y cómo funcionan en mi negocio. Cómo puedo asegurar que el flujo de efectivo se logre y que el trabajo que estoy haciendo y en que me estoy esforzando por lograr hacer frente a mis gastos esté controlado. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Daniel Barrera, coach de negocios en Barrera, México, y me da mucho gusto poder hoy con ustedes compartir y platicar sobre lo que son las cuentas por cobrar, un aspecto más de los que compartimos y platicamos con ustedes para el crecimiento y desarrollo de sus negocios. Hoy quiero específicamente entrar en cómo es que una cuenta por cobrar, que un sistema de cobranza funciona y podemos tener el seguimiento y el control del mismo. Hablar de cobranza es hablar de un aspecto clave en las finanzas de mi negocio. Hablar de cobranza es algo implícitamente necesario para que los gastos y las obligaciones que tengo puedan funcionar. Y también es una estrategia y proceso que debe tomarse en cuenta siempre desde que inicio un negocio y, por supuesto, en el crecimiento del mismo. Hablar de cuentas por cobrar, por ejemplo, significa pensar en cómo estoy haciendo que cada vez un proceso sea más eficiente y logre tener resultados. La cobranza para muchas personas se vuelve algo cansado, algo desgastante, algo que termina dándole pues muchos dolores de cabeza. Y eso es normal porque a veces el seguimiento, el control, el tener todo claro en nuestra cabeza acerca de quiénes ya pagaron, quiénes no han pagado, quiénes están retrasando, a quienes tengo que hablarles y acabar incluso persiguiéndolos, puede incluso mermar y dañar la relación con mis clientes. Dense cuenta de eso. Una cobranza no tiene por qué ser compleja, pero sobre todo no tiene que ser desgastante, tanto para ti como dueño, como para el cliente que vino por la confianza que te tiene probablemente, porque tu producto le gusta, tu servicio era lo que buscaba. Y la cobranza puede desgastar o dañar tu relación e incluso hacer que se vaya. Entonces, pensar en cobranza también tiene que ver con retener clientes, tenerlos satisfechos, tenerlos contentos y nosotros recibiendo el flujo de efectivo que necesitamos. Hablar de una cobranza efectiva, lo primero que tiene que hacer es pensar en cuáles son las etapas que estoy logrando diseñar y establecer para que funcione. En otro espacio hemos hablado de objetivos, de metas y de cómo buscar retarnos lo suficiente para lograrlas. Hablar de cobranza hoy es hablar del camino, del cómo avanzar para lograr mis metas. Y hablar de los cómo es hablar de procesos, hablar de esos medios y esos canales, tanto de comunicación, de contacto y los caminos que debo seguir tanto yo como mi equipo, si es que ya me encuentro creciendo y teniendo un equipo a mi cargo. La cobranza debe definir momentos clave y momentos específicos en los que quiero tomar yo mismo el control y en qué momentos debo dejar que el sistema con mi equipo funcione. Les pongo un ejemplo. En muchas ocasiones, el primer paso para una cobranza es el envío de una factura o un correo donde aviso que estamos listos para recibir el pago de parte de ese cliente. Probablemente es un aviso muy bien estructurado, que tenga una redacción correcta, que tenga suficiente claridad y que también está buscando que la persona entienda que de este lado estamos haciendo todo al 100% por cumplir nuestra promesa de valor. Y por otro lado, él debe hacer algo para avanzar con su compromiso. Eso me lleva a hablar de las políticas y de las reglas que tenemos en un negocio y en nuestra cobranza. La cobranza debe empezar por eso. Debe empezar por las políticas y las reglas del juego. Debe empezar por decirle a alguien, esto es lo que espero de ti y esto es lo que puedes esperar de mí. La cobranza representa entrar en detalles, entrar en la parte concreta de cuándo y cómo debes pagarme, en los montos, en las penalizaciones, en las consecuencias de pagarme a tiempo para bien y de no pagarme a tiempo para mal. Entonces, pensar en un proceso que debe partir de lo siguiente. ¿Cuál es mi presupuesto
esperado en este mes en la cobranza. Supongamos que mi empresa tiene un primer tramo, un primer recorrido del mes, donde va a cobrar los primeros 10 días del mes, va a emitir una factura, va a notificarle a alguien que es momento de pagarme. Ese primer paso es donde empiezo a clasificar la manera en la que me pagan y los que están cumpliendo cómo deben funcionar para no caer en un retardo o en una morosidad. Ese primer bloque es algo que puedo manejar a través de un correo, pensando en cómo explicar el monto, las condiciones y que de este lado, repito, estoy listo para que él cumpla. Después de este primer paso, la clasificación siguiente y el proceso en su segunda fase sería otro aviso quizás a través de un mensaje de texto o de un mensaje por WhatsApp o de una llamada muy concreta de alguien que le recuerda que tiene un correo esperando que cumpla el pago de su factura. En muchas ocasiones la comunicación puede no funcionar al 100% en los primeros contactos, pero cada vez que logremos tener más comunicación y tener un mejor entendimiento de las reglas que tenemos, va a ser más fácil que la cobranza fluya y deje de haber a veces esas diferencias o esa falta de entendimiento. En un segundo punto, empiezo a pensar más en cómo esta persona se entera y le estoy reafirmando las normas que tengo para cobrar o en su caso, si es que le di crédito, para que el crédito se cumpla y esté haciendo funcionar correctamente las reglas. En este segundo paso, tenemos que empezar a depender más y aprender a informarnos mejor. La cobranza es algo que necesita información, que necesita que estemos enterados de su avance, que estemos enterados de su progreso. Y es aquí donde tenemos que reflexionar hasta dónde tenemos un indicador de mi cobranza, un número que me diga cómo voy. Les pongo un ejemplo. Quizás puedo manejar porcentajes de avance, puedo manejar un semáforo, puedo manejar un número. 8 de cada 10 están en tiempo, tenemos 3 que ya se desfasaron más del primer bloque. Empezar a tener suficiente información y aquí hay 3 puntos. El primero es objetivos muy claros y claves para mi equipo de la cobranza. ¿Cuál es el objetivo durante esta primera semana a cobrar? ¿Cuáles son los medios de comunicación? Correo, teléfono, mensaje de texto. ¿Quién es la persona indicada para cobrar? A veces no logramos tener concretamente, específicamente a la persona correcta para cobrar. El canal de comunicación para que funcione siempre tiene que tener claro quién es el responsable y sobre todo el que hará que la cobranza funcione. Primera instancia. En segundo lugar, tenemos que pensar cómo estamos haciendo que la persona tenga las acciones clave que tiene que desarrollar para que eso se logre. Tengo un objetivo clave de la semana y cuáles son las acciones a seguir. Hablábamos de contactos, el correo bien redactado, la información bien específica, muy especificado sobre todo su estado de cuenta, por ejemplo. Que esta persona sepa que es muy claro lo que debe, lo que tiene a favor o lo que está pendiente y estamos esperando de él esta semana. A partir de ese paso, lo que sigue es empezar a crear iniciativas como equipo. Puede ser que una iniciativa nueva sea enviar una carta directamente a nuestro cliente y entregarla físicamente en su domicilio, o en su local, o en su negocio. Puede ser que algo que nos guste hacer es tener una llamada de seguimiento, pero no estrictamente para cobrar. Puede ser una llamada de seguimiento para recordarle la promoción del mes, o la oferta de la semana, o agradecerle su confianza, o evaluar a veces su satisfacción. Un canal de comunicación en la cobranza también tiene que ser un pretexto para poder al final darle a entender que hay algo anda mal y que necesitamos que cumpla y que progrese con lo que hace falta. Hablar de cobranza es, repito, tener información clara y al día. Es clave que yo sepa cuánta gente hoy está en riesgo de dejarme de pagar y cuáles son sus razones y qué personas debo premiar porque están funcionando bien. Hablar de cobranza también representa que mi equipo esté enfocado a cumplir los tiempos de mi proceso. La cobranza, decíamos hace un momento, debe cuidar el tiempo y las acciones que debo seguir.
Por eso es muy importante abrir un poco más las ideas con el equipo a iniciativas para la cobranza, a la manera en la que alguien responde más a la cobranza. Probablemente hoy la manera de resolver mi cobranza sea incrementar las formas y los medios de pago. Probablemente hoy necesite incrementar el pago con tarjeta o tener un pago distinto al inicio y un complemento al final, o abrir otras cuentas para que no haya pretextos y no falte el pago por parte de mi cliente. Probablemente es ayudarle con la manera en la que se cobra y facilitarle un medio nuevo para que lo haga. Pensar en cobranza también, como pueden darse cuenta, es facilitarle el camino a quien me va a pagar. He visto muchos clientes que probablemente venden muchísimo o están teniendo muy buen avance comercial, pero la cobranza no funciona. Es muy importante, repito, que desde la venta establezcamos las reglas y cuáles son las formas en las que voy a lograr que la cobranza funcione. Usar herramientas de comunicación distintas, usar herramientas que faciliten el contacto, que faciliten el tener una comunicación de dos vías. Y también, tercer punto, los niveles de comunicación que voy manejando. Mi proceso, en su tercer nivel, probablemente ya tenga que tener un aviso más estricto, más condicionante, más firme, a dejar un plazo límite, a decidir y aclarar en ese momento que hay un límite para que el pago se logre. ¿Por qué? Porque el riesgo de que mi operación deje de funcionar y el flujo de efectivo llegue está en juego. Hacer una buena comunicación, construir un buen mensaje, es dejarle ver a mi cliente en este tercer momento que lo que está pasando no anda bien de aquel lado. Que de este lado estamos haciendo todo lo que nos corresponde, todo lo que nos toca como prestadores de servicios o comercializadores de un producto o servicio, y que en este momento tenemos un riesgo de que deje de funcionar o haya alguna consecuencia más grande. Y es ahí donde incluso el canal de comunicación puede tomar otra instancia. ¿A qué voy con todo esto? No podemos hacer una llamada a la dirección general cuando haya un cumplimiento de pago en su primera fase. Tenemos que ir escalando el mensaje, escalando el seguimiento y también la persona que recibe el mensaje. Es necesario involucrar a veces a otras personas, pero por eso recomiendo mucho, siempre tengan mucho cuidado en el canal de comunicación y la pertinencia o la afinidad con el mensaje que se da. Hablar de cobranza también es pensar en los beneficios que trae para mi empresa. Al final tenemos que pensar que las cobranzas, la manera en la que nos comunicamos, los medios, al final debemos sentirnos con el derecho de cobrar. Son muy importantes, hablamos de flujo ya, hablamos de la manera en la que las cosas deben funcionar en presupuesto, en planes de ingresos, pero pensemos ahora en que tenemos el derecho también. El cobrarle a una persona no debe ser algo que nos apene o que nos dé miedo incluso hacer. Tengo clientes que llegan pensando que la cobranza es algo que nadie quiere hacer, es algo que es incómodo. Cuando nosotros cumplimos y hacemos nuestro trabajo bien, cumplimos nuestra promesa de valor, la cobranza es un derecho, es algo que nos pertenece y sobre todo algo que el cliente se tiene que dar cuenta que además refleja un proceso ordenado y estructurado. Cuando un cliente se da cuenta que hacemos un buen trabajo para empezar por nuestro servicio, nuestro producto, pero por otro lado se da cuenta que hay orden, que hay un sistema que tiene pasos, que va dando avisos por diferentes canales, que va informando y que no hago de pronto una llamada a una persona más arriba o luego una más abajo, oye, la factura no llegó, oye, ¿qué pasó con el recibo? Se equivocaron en el precio. Es también un derecho que nos tenemos que ganar posicionándonos como una empresa que funciona bien, que da resultados y que además tiene total disposición a recibir el pago cuando se debe y está abierto a escuchar cuando hay algún problema. Pero tenemos que tener control y sentirnos con el derecho. A través de este sistema, que es algo estratégico que tu negocio debe tener, puedes ofrecer incluso nuevos métodos de pago. Y como decíamos hace rato, atraer o traer sobre todo clientes nuevos con nuevas condiciones. Utilicemos la cobranza no como un problema, sino como una oportunidad de poder promover y comercializar nuestros productos o servicios bajo diferentes esquemas.
Puede ser que alguien mañana venga porque tengo un plan de 6 meses sin intereses. Mis esquemas de cobranza también son una oportunidad de atraer más clientes con las facilidades, con las oportunidades de pago, con los pagos diferidos, con la manera en la que más se sientan cómodos, pero que yo no pierda. Que yo esté consciente que una oferta, que un esquema de pago, siempre es un ganar-ganar. Pero veámoslo como algo que decía, es un derecho, pero también es una oportunidad de hacer más negocio. El abrir nuevas formas, nuevos esquemas, nuevos canales de pago, siempre permitirán a más gente acercarse a mi negocio. Y por último, pensar siempre que las cuentas por cobrar son una parte intrínseca de mi modelo de negocio, que mi negocio debe pensar en esto como una estrategia, algo que es intrínseco, sin volverse un problema. La cobranza es algo que tenemos que volver un proceso, que tenemos que volver algo ordenado, que quizás al principio si estoy emprendiendo lo hago yo, pero que después debo entregarlo a alguien que sea responsable, que tenga metas y que recuerden, se asegure de que las metas funcionen, que tengamos información sobre cómo vamos y cómo está funcionando y además permitir que mi negocio crezca a través de algo que me permite salirme de la operación y funcionar mejor. Espero haya sido de mucho valor. Nos vemos pronto.